Muy buenos días, apreciados aprendices. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de inglés en nivel 2. Bienvenidos y entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Ahora sí, ya un poco más en forma de nuestro nivel 2. El día de ayer realizamos un repaso para que ustedes recordaran algunos de los conceptos principales que encuentran también el material publicado en Classroom. Y hoy entonces ya empezamos con temas que están más relacionados con este nivel 2, teniendo en cuenta que eh, deben tener algo más de, eh, digamos, conocimiento para estar en este nivel número 2, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de las preposiciones, ¿ok? Vamos a hablar mucho de conectores, vamos a hablar de esas palabras cortas que nos ayudan a darle sentido a muchas frases, que nos ayudan a darle mucho sentido a unir palabras, a unir frases para darles ese sentido. Y en esta medida pues vamos a comenzar con unas de las que son más flexibles de ellas, las más comunes, para que ustedes las vayan conociendo y las integren correctamente a su vocabulario. Ok, bueno, estamos por aquí con las preposiciones. La parte de estas preposiciones que nos interesa ahorita es precisamente trabajar directamente con el tema de in, on, at para comenzar. Listo. Entonces, estas preposiciones in, on, at que tienen una doble función porque se utilizan tanto para hablar de tiempo, para darle sentido a frases que tengan el tema del tiempo presente, como para darle sentido a frases que tengan el tema de la ubicación presente. Veamos primero cuál es su función en cuanto al tiempo. Además, recuerden este triángulo invertido que están viendo en pantalla, que nos sirve también para recordar un poco ese uso de cada una de ellas. Entonces, comenzamos con la preposición in. Y bueno, hago una aclaración. Todas ellas, si las traducimos al español, van a significar en. Entonces nosotros tenemos una sola preposición, pero ellos tienen estas varias y de acuerdo relacionadas también, como estos espacios de mayor a menor. En tiempo, in significa algo que es grande o muy general. Entonces, esta preposición se utiliza para hablar de siglos. Entonces, los años 1800, de 800, de 800, décadas, the 80s, por ejemplo, los 80s, para hablar de años en general. Entonces, si yo hablo de una fecha, por ejemplo, como la que está acá en el ejemplo, que es 1996, ¿se acuerdan de cómo eran los años? 1996, se dividido en dos grupos de números. Para hablar de meses, cualquiera de los 12 meses del año, de enero a diciembre. Y para hablar de lapsos de semanas, por ejemplo, nos vamos a ver en 2 semanas. We are going to see each other in 2 weeks. Entonces, digamos, o también podemos hablar de algo que sucedió hace 2 semanas, pero utilizando la preposición in. In, recuerden, significa en también. Esto es como general, por eso se habla de espacios de tiempo un poco más prolongados. Si vamos a la segunda preposición on, que también significa en español, pero en inglés se utiliza para algo más específico, más pequeño. Vamos a dirigirnos para utilizar on específicamente en tiempo, para hablar de días específicos, días y fechas específicas. Por ejemplo, una fecha particular. Entonces, por ejemplo, the next Saturday is the 1st of March. Entonces, el próximo sábado es el 1 de marzo. Entonces, we are going to see on this Saturday to go to lunch. Entonces, nos vamos a encontrar este sábado, ese sábado, en ese sábado, para almorzar.
Entonces, hablando específicamente de un día, de una fecha con el mes, ya utilizamos on. Para hablar de lugares designados, o sea, tiempo, mi cumpleaños, su cumpleaños, es decir, es una fecha específica, pero entonces I am going to give a party on my birthday. I hope you can join us. Voy a dar una fiesta en mi cumpleaños. Espero que puedas unirte. Para decir los días de la semana, también de lunes a domingo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos días de la semana también hablamos de on, ¿no? We have classes on Monday, Tuesday, and Thursday, ¿no? Tenemos clases los lunes, martes y jueves. Y para hablar de el fin de semana, entonces, on weekends we usually go and lunch on site and take a walk to the park. Nosotros los fines de semana vamos a almorzar fuera y a caminar por el parque. Entonces, on es para hablar de lugares de tiempo más específicos. Y at, que es mucho más específico, muy específico, es exclusivo del uso de las horas, porque es más pequeño en cuanto a cantidad de tiempo. Entonces, cuando ya designamos una hora de una cita, cuando decimos que un evento sucede en una hora específica, entonces utilizamos at. Every day I take the breakfast at 7 a.m. Todos los días tomo el desayuno a las 7 de la mañana. También para dar horas que vengan, y entonces puede ser invariable, puede ser 7 de la mañana, puede ser una hora en punto, que se utiliza el término o'clock. También puede incluir los minutos de las horas, no importa, pero como estamos utilizando hora, la preposición es at. Esto por el lado del tiempo en cuanto al uso de esta preposición. Ubicación es su otro doble uso, ¿no? Y entonces también empezamos de lo general a lo más específico. Lo general es con in, lo más grande, también se refiere a largas extensiones de espacio, porque es ubicación. Entonces vamos a hablar con in de países, ¿no? I was born in Colombia. Yo nací en Colombia. ¿No? Ciudades, I live in Bogotá. Yo vivo en Bogotá. E inclusive se utiliza para barrios, neighborhoods. Entonces podemos hablar del barrio específico en el que vivimos en una determinada población. También podríamos hablar de las veredas, en el caso de que sean términos veredales, porque son también lugares, digamos, amplios. No estoy dando muy específicamente una dirección como tal, sino que estoy dando como una ubicación general. Entonces, por ejemplo, I work in Chapinero, ¿no? Entonces yo trabajo en Chapinero. On, en cuanto a ubicación, vuelve a ser un poco más pequeño, y ahí ya hablo de calles como tal, de las calles. We can see each other on Boyacá Avenue and 80th Street, por ejemplo. Podemos encontrarnos en la Boyacá con calle 80. Entonces ahí ya podemos decir, porque no estamos dando una dirección de una placa específica, sino que estamos diciendo, por ejemplo, esto que queda sobre avenidas, sobre calles principales. Podríamos decir, por ejemplo, el número de la calle, como en el caso de la 80, pero no estamos diciendo específicamente, como les digo, una dirección particular de una vivienda. En cambio, cuando utilizamos at, que es mucho más específico y más pequeño, ahí sí damos direcciones específicas o el nombre de una ubicación, como por ejemplo la panadería, la tienda, la universidad, el colegio, que ya tenemos, e inclusive pues lo volvemos más específico si, por ejemplo, damos el nombre de la panadería, el nombre del colegio, para ser mucho más específico. Las direcciones, entonces recordar cómo se dicen. En Colombia tenemos las palabras carrera, calle, diagonal, transversal, que son pues con las que podríamos dar las direcciones. En otros países casi siempre es el nombre de la calle por un número, entonces varía un poco. Inclusive hay poblaciones de Colombia que tienen algunas direcciones un poco más simples.
Cuando hablamos de transversales y diagonales, sobre todo de los grandes núcleos urbanos, como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, que son ciudades pues, con un grupo masivo de personas, entonces digamos que hay muchísimas más posibilidades de combinación de direcciones. Y cuando hablamos de los lugares específicos, entonces, por ejemplo, meet me at your mom's house. Veámonos en la casa de tu mamá, porque estoy diciendo que es la casa de ella, no es la casa de cualquier persona, sino de tu mamá. O veámonos, por ejemplo, we can buy the soda at Oxxo. Podemos comprar la gaseosa en el Oxxo. Entonces, recuerden siempre que cualquiera de los usos de estas tres preposiciones tiene este doble uso, ¿no? Tiempo y ubicación. Y in es para cosas generales grandes, tanto en tiempo como en ubicación. On es temas un poco más específicos, como fechas específicas y nombres de calles. Y at es para horas y para lugares con direcciones propias o nombres propios designados, ¿no? Elementos, edificios designados como nombres propios, ¿no? Obviamente, pues los barrios, las ciudades tienen nombres propios 100%. Estas preposiciones van a tener la función entonces de darle conexión a muchas frases, ¿no? Y como les decía, la traducción general para el español, para nuestro idioma, es en, de las tres. Ninguna tiene una variación en la traducción, siempre vamos a traducirlo como en, porque para nosotros la preposición en funciona en los dos casos también. Pero entonces recuerden siempre este triangulito invertido para pensar de mayor a menor en tiempo y en espacio, ¿no? Ok, estas son las preposiciones iniciales, in, on, at, que son como de las más empleadas. Pero digamos que las preposiciones son muchas más. De hecho, hay preposiciones de tiempo, de ubicación, de movimiento. Hay varios tipos de preposición. Vamos para allá a mirarlas. Y son estas. De hecho, aquí aparecen algunas de las que acabamos de ver. Acá aparecen las tres. De hecho, no, aparecen dos. Pero vamos a mirar qué significa cada uno. Que está ahí también. Entonces, vamos a ver qué significa uno. Estas aquí, como las ven, son para relacionar objetos entre ellos, ¿sí? Entonces, digamos que estos objetos, y también nos van a hablar de movimiento, ya miramos cuáles son los de movimiento que hay acá, sirven entonces para decir que algo está cerca, lejos, dentro, afuera. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, las preposiciones se parecen en los dos idiomas, pero entonces digamos que, pues obviamente el término cambia un poco. In, en este caso es dentro. Fíjense que está una caja, una maleta, una vivienda, un automóvil, etc. Puede ser un objeto grande o pequeño, no importa. In es dentro, inside también es adentro, ¿no? On, en este caso, es sobre, un elemento sobre otro. The computer is on the desk. El computador está sobre el escritorio, ¿no? At, en este caso, tiene una diferencia en cuanto al significado un poco. Entonces, ¿se acuerdan que at es en, pero en este caso at es al lado de, pero entonces es muy cerca del elemento, ¿no? Entonces, inclusive, así que se considera como si estuviéramos debajo de ese elemento, pero no es exactamente lo que se quiere decir ahí, sino que está muy cerca, al ladito, justo al lado at. Near significa cerca literalmente. Entonces, we live near the park. Nosotros vivimos cerca del parque. Under, debajo de. Entonces, the shoes are under the bed. Los zapatos están debajo de la cama. Over. Over es sobre sostenido también. Digamos que puede ser algo que está pasando sobre algo momentáneamente, o puede ser algo que permanentemente está elevado sobre el otro elemento, como una repisa, como un elemento que se sostiene, por ejemplo, la campana de la cocina, por ejemplo, un espejo, etc. Entonces, the mirror is over the sink. Entonces, por ejemplo, el espejo está sobre el lavamanos.
Below es debajo también, pero significa que el otro elemento sobre el que se encuentra ubicado, ¿sí? Que está encima, es el que está fijo, ¿cierto? Entonces, digamos como ahí podríamos pensar como, por ejemplo, un espejo nuevamente, una campana, un parasol, un techo, etcétera, ¿sí? Entonces, the chair is below the deck. Entonces, por ejemplo, la silla está debajo del techo. Above, ¿de acuerdo? Siempre miren que el puntico rojo es el que está en relación al otro objeto gris, ¿no? Above también es un sinónimo de encima de, arriba de, y en este caso en el above es un poco más la relación no solamente física, sino que está por sobre algo. Es un poco más como una relación de poder. Around, alrededor de, round, round es rodear también. Entonces, esto lo utilizamos para decir que un elemento está alrededor de otro o varios elementos están alrededor de otro. Entonces, por ejemplo, se me fue un ejemplo rápido. el around, el alrededor de, entonces, por ejemplo, we have we can find several cops around the stadium because of the concert. Entonces vamos a encontrar algunos policías alrededor del estadio por el concierto. Through es una preposición de movimiento. Through es porque algo pasa a través de. Entonces, she go outside through the door. Entonces ella fue afuera, salió a través de la puerta. Among es estar dentro de un grupo o dentro de unos elementos. Entonces Among, como el videojuego Among Us, de pronto se acuerdan algunos. Entonces Among Us es como era entre nosotros, porque el videojuego se trata de encontrar un elemento infiltrado. Entonces Among es estar dentro de otro grupo de elementos. Between es estar dentro de dos elementos, en la mitad de dos elementos. I used to sit between my mom and dad. Suelo sentarme entre mi papá y mi mamá. Behind es detrás de. Entonces, the cat is behind the chair. El gato está detrás de la silla. In front of es al frente de. Entonces, the car is in front of the house. El auto está o el carro está al frente de la casa. Along es otra preposición de movimiento. Entonces, along es a lo largo de. Entonces, you can walk along the street and then you find the bakery. Puedes caminar a lo largo de la calle y encontrar la panadería. Across es a través de, pero es cruzando. Digamos que es cruzando como quien dice un espacio. Por ejemplo, la calle, y hay una callecita pintada. Entonces, I live across the church. Yo vivo al frente o cruzando al frente de la iglesia. Up también es una preposición de movimiento, que es hacia arriba, subiendo, subir. Down es una preposición de movimiento también que indica bajar, bajando de. Opposite es una de relación, no es de movimiento, pero entonces hablamos de dos elementos que están en lugares opuestos. I see you in the opposite side of the street. Come here. Te vi al otro lado de la calle. Ven acá. Onto, nuevamente es de movimiento y significa algo que va a estar encima de otro elemento, saltando, moviéndose, desplazándose. Entonces, jump onto the bus. Súbete o salta al bus. Entonces, ven arriba del bus. Off es bajarse. Entonces, tell the dog to get off of the sofa. Dile al perro que se baje del sofá. Into es entrar a un lado o a un lugar. Sirve para hablar de movimientos de personas moviéndose, animales moviéndose.
también para hablar de cosas que vamos a poner dentro de otro contenedor, ¿no? Y entonces, get into the house, entra a la casa. Out of es salir de, ¿no? También es de movimiento. Entonces, get out of my house right now. Salgan de mi casa en este mismo momento. Puede ser un poco menos brusco, pero también es el movimiento de salir de. Past es la relación de movimiento también que hay entre un elemento y otro. Entonces, por ejemplo, you walk through the street and pass the corner and then turn to right and you can find my house. Entonces, por ejemplo, puedes caminar a lo largo de la calle, llegar hasta la esquina, pasarla y voltear a la derecha y encuentras mi casa. Next to, by o beside significan lo mismo. Al lado de también otro elemento. Next to es al lado, by es también junto, beside es estar al lado de también. Against es algo que está contra otro elemento. No en contra de, pues también tiene esta traducción, pero como preposición se habla de que está recostado contra otro elemento. So, por ejemplo, the stair is against the wall. La escalera está contra la pared. Over es pasar por encima de algo. Está aquí abajito. Entonces, the dog jumped onto the fence. Perdón, the dog jumped over the fence. Okay, over the fence. El perro saltó sobre la cerca. Y from, to, indica el movimiento entre dos puntos. Entonces, every day I am going from my house to the school. Entonces, from, después de la palabra from, que es de, pongo el lugar desde donde salgo, y to me indica hacia dónde voy, después de to pongo el otro punto, como ir de un punto A a un punto B. Y towards es ir a lo largo de también, pasar junto a. Entonces, every day I pass towards the Caracas Avenue. Entonces, todos los días paso junto a la avenida Caracas. Todas estas preposiciones son de relaciones de elementos entre ellos. Hay algunas de estas que también pueden tener relaciones de conexión de elementos que no son físicos ni tangibles, ¿cierto? También, por ejemplo, como against, como about. Digamos que estas pueden servir como para dar otros sentidos también a las frases, pero lo importante es que nos sirven para conectar también. Como se dieron cuenta, hay unas que son de movimiento, otras que son de relación 100%, y pues acabamos de hablar de estas que son de tiempo. Hay más tipos de preposiciones, pero digamos que estas son como de las más empleadas para darle relación a los elementos, para poder decir, por ejemplo, dar indicaciones de cómo llegar a un lugar, cómo llegar hacia una parte que me permita encontrar, por ejemplo, la dirección de una vivienda, darle indicaciones más específicas a una persona de dónde encontrar un elemento, por ejemplo, en un edificio. Algunas veces pedimos muchas indicaciones, sobre todo cuando vamos a hacer diligencias, vueltas, ¿no es cierto? O cuando estamos en una vivienda que no es la nuestra, estamos buscando algún elemento. Entonces, todas estas preposiciones nos sirven para eso. Las anteriores, in o not, acuérdense, para hablar de tiempo y para hablar de ubicación tienen esta doble función. Y si se dan cuenta, algunas de estas también tienen varias funciones dobles que pueden servir también para dar algunas indicaciones de otros temas. Ok. ¿Tienen preguntas hasta este momento acerca de estas preposiciones? No, señora. Ok. Bueno. Listo. Entonces vamos a pasar a una explicación un poquito más larga de cómo y cuándo usarlas. Ya se dieron cuenta de algunas
algunos usos de estas preposiciones que nos pueden dar un montón de claves para que nos quede un poco más claro la expresión y la palabra corriente, ¿no? Entonces, recuerden que no siempre, esta es una aclaración importante hacer, no siempre la traducción es exacta, ¿no? Y como se dieron cuenta, ni, no, nat, siempre van a significar en la traducción en español para el uso de tiempo y de ubicación, ¿no? Entonces, tengan esto en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar este videito para complementar la explicación de las preposiciones, de su uso y de cómo utilizarlas de manera más adecuada. Algunas de las palabras más chiquitas en cualquier idioma pueden ser de las más importantes. Y así es en el caso de las preposiciones. Hoy vamos a hablar de las preposiciones en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta la clase de hoy, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Hoy estamos hablando del tema de las preposiciones. Las preposiciones, algunas son de las palabras más chiquitas en todo el idioma, pero de las más importantes también. ¿Pero qué son las preposiciones? Bueno, las preposiciones son palabras que indican la relación entre las diferentes partes de una oración o de una frase. Y esa relación puede ser una relación de tiempo, de lugar o de movimiento o dirección. Por ejemplo, hablando del tiempo, I arrived before you. I arrived before you. En esta oración, before es una preposición de tiempo, porque indica la relación de tiempo entre las dos partes de la oración, o sea, I y you. Yo llegué antes que tú. A ver, otro ejemplo. Kyle fell asleep during the service. Kyle fell asleep during the service. En esta oración, la preposición es during y es una preposición de tiempo también, porque quiere decir que Kyle se durmió durante el servicio. Durante es una preposición de tiempo porque está pasando mientras, durante un periodo de tiempo. During. Y también, como dije, tenemos preposiciones de lugar. Indican la relación de lugar o posición entre las partes de la oración. The book has been on the table. The book has been on the table. Aquí la preposición es on. Es una preposición de lugar porque nos está indicando el lugar del libro en relación con la mesa. El libro ha estado sobre la mesa. The book has been on the table. A ver, otro ejemplo. Please stay beside me. Please stay beside me. Beside es otra preposición de lugar, porque en esta relación indica el lugar de mí, o sea, yo, porque yo soy el que estoy diciendo please stay beside me, y la persona a la que le estoy pidiendo que se quede a mi lado. Por favor, quédate a mi lado. Please stay beside me. Y también tenemos, como dije, Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Preposiciones que indican movimiento o dirección. The children ran down the hill. The children ran down the hill. Es una preposición de moción porque está indicando que los hijos van para abajo. The children ran down the hill. Lisa went into the bank. Lisa went into the bank. Aquí usamos into porque es una preposición de moción. Cuando alguien entra o mira dentro de un lugar, usamos into. Muchos se confunden entre in y into.
In es una preposición de tiempo o de lugar y la preposición correspondiente de movimiento es into. Así que no decimos Lisa went in the bank, sino Lisa went into the bank. Y también hay otras preposiciones que realmente no encajan en ninguna de las tres categorías de tiempo, lugar o movimiento. Por ejemplo, tenemos for, from, about, except. Hay algunas así. Por ejemplo, this present is for Teresa. This present is for Teresa. Aquí la preposición es for, pero realmente no indica ni tiempo, ni lugar, ni movimiento. Simplemente es para Teresa. Everyone was there except Alan. Everyone was there except Alan. Except es otra preposición que no encaja en ninguna de las tres categorías, pero la mayoría sí quedan en alguna de las tres categorías. Y hay muchísimos. Hay unos 150 preposiciones en inglés. Y son de las palabras más importantes porque realmente no puedes formar oraciones sin preposiciones, sin poder decir cuál es la relación entre las partes de la oración. Son como el pegamento que pega toda la oración para que quede junta como una frase que realmente tiene sentido. Y hay algo que también debería de mencionar. Cuando usamos un pronombre después de una preposición, tiene que ser el pronombre objetivo y no el pronombre subjetivo. Por ejemplo, is that for me? Me es el pronombre objetivo. No digo is that for I, porque ese es el pronombre subjetivo. Do you want to go with us? Do you want to go with us? Aquí with es la preposición y tenemos que usar us. Es el pronombre objetivo. No usamos we. Do you want to go with we? No tiene sentido, porque ese es el pronombre subjetivo. Tiene que ser us, que es el nombre objetivo. Y para repasar los pronombres subjetivos y objetivos, puedes hacer clic aquí. Bueno, las preposiciones existen tanto en inglés como en español, pero no siempre las usamos de la misma manera. No pueden ser traducidas directamente en muchos casos, porque no usamos las mismas preposiciones para las mismas cosas. Por ejemplo, las famosas in, on y at. Las tres quieren decir en, pero se utilizan bajo diferentes circunstancias. Y para repasar la clase sobre in, on y at, también puedes hacer clic aquí. Vamos a ver unos ejemplos de cuando usamos una preposición diferente en inglés que en español. Harry le compró un carro a su hijo. ¿Cuál es la preposición? Pues es a. Le compró un carro a su hijo. ¿Y qué es a en inglés? Pues te dicen que a en inglés es to. Pero no lo usamos siempre para las mismas cosas, porque en esta oración hay dos formas de decirla en inglés y en ninguna de las dos usamos to. Podríamos decir, Harry bought a car for his son. Para su hijo. O podríamos decir, Harry bought a car from his son. De su hijo. O sea, en el primer ejemplo, compró el carro para su hijo. Y en el segundo ejemplo, compró el carro de su hijo. O sea, el hijo le vendió el carro. Pero en ninguno de los dos ejemplos usamos to, mientras que en español sí usamos a. Le compró un carro a su hijo. Así que vemos que no siempre podemos traducir las preposiciones literal o directamente del español al inglés. Tienes que aprender cómo usar las preposiciones en inglés porque no siempre se usan de la misma forma. En la mayoría de los casos sí, pero en muchos no. Otro ejemplo de esto sería tengo que hacerlo. Aquí ni siquiera usamos una preposición en español. La palabra que realmente no es una preposición. Pero en inglés sí. I have to do it. Para decir tener que, decimos have to en inglés. I have to do it. Lo necesito para las 8 p.m. La preposición es para. Y te dicen que la traducción de para es for. Pero en este caso no usamos for en inglés. Usamos by. I need it by 8 p.m.
I need it by 8 p.m. Así que tienes que aprender cuándo, bajo qué circunstancias usamos cada preposición porque no siempre es igual que en español. En la mayoría de los casos, las preposiciones vienen después de un verbo, no siempre, pero casi siempre. Pero no todos los verbos requieren una preposición. I eat meat. No hay ninguna preposición ahí. I eat meat. Pero hay otros que sí requieren una preposición. Igual en español, hay algunos verbos que requieren una preposición. Pero los verbos que requieren una preposición en inglés no siempre son los mismos que la requieren en español. O a veces sí son los mismos, pero la preposición que requieren es otra. Vamos a ver primero algunos verbos que requieren la misma preposición en español y en inglés. Por ejemplo, el verbo go, de ir. En español requiere la preposición a. Vamos a la tienda. En inglés requiere la misma preposición, to. Let's go to the store. O el verbo speak. Este verbo puede ser acompañado tanto de to como de with y es casi lo mismo. Les hablamos a ellos. We spoke to them. Hablamos con ellos. We spoke with them. Es lo mismo. Las mismas preposiciones en español y en inglés. Has llegado a tu destino. A. En inglés también es a, pero es otra traducción de a. At. You have arrived at your destination. Ahora vamos a ver otros verbos que requieren una preposición, pero que no requieren la misma preposición que en español. Puedes contar con ella. La preposición es con. Puedes contar con ella. En inglés no usamos con. En inglés con es with, pero no decimos with. En inglés decimos on. You can count on her. You can count on her. Depende de la situación. La preposición es de. Pero en inglés, esta misma oración no se hace con de, o sea, of. Se hace con on también. It depends on the situation. It depends on the situation. Y hay varios también. Soñar. Soñé con un dragón. En español usamos con, pero en inglés usamos sobre. I dreamed about a dragon. I dreamed about a dragon. E igual con pensar. En español usamos en, pero en inglés no usamos en, sino que usamos sobre o about. Tú piensas mucho en él. You think about him a lot. You think about him. No decimos in him, sino about him. You think about him a lot. Y hasta hay verbos en inglés que requieren una preposición cuando ese mismo verbo en español no requiere ninguna. Por ejemplo, el verbo search, de buscar, requiere la preposición for, mientras que en español no requiere ninguna preposición. Estoy buscando mi libro. No hay ninguna preposición. Buscando mi libro. Pero en inglés decimos I'm searching for my book. Tienes que usar la preposición. Si dices I'm searching my book, quiere decir otra cosa. O el verbo listen. En español es escuchar. En español escuchar no requiere ninguna preposición. ¿Te gusta escuchar música? Escuchar música. No hay ninguna preposición de por medio ahí. Escuchar música. En inglés tenemos que meter la preposición to. Do you like listening to music? Do you like listening to music? Tenemos el verbo ask, de pedir. Ask, cuando estamos hablando de pedir y no de preguntar, requiere la preposición for. Mi hija me pidió $20. Me pidió 20. No hay ninguna preposición. En inglés, sí. My daughter asked for $20. My daughter asked for $20. Y también el verbo wait, de esperar. En español no requiere ninguna preposición.
En inglés sí, requiere también for. Espérame. Wait for me. Wait for me. Así que tienes que aprenderte cuáles son los verbos que requieren una preposición y cuáles son las preposiciones que requieren, porque no siempre son las mismas que en español. Y hay un tema más que tenemos que cubrir, y es cuando el objeto de una preposición es un verbo. ¿Qué hacemos? Cuando un verbo es el objeto de una preposición, o sea, le sigue directamente a la preposición, tenemos que usar la forma del gerundio del verbo. En otras palabras, le agregamos ing al verbo. Thanks for coming. En esta oración, for es la preposición y le sigue directamente un verbo, come, o venir. Entonces tenemos que agregarle ing. Y por eso decimos thanks for coming. No digas thanks for come. No tiene sentido. O thanks for help me. Tienes que decir thanks for helping me. Thanks for helping me. I earned it by working hard. La preposición es by, le sigue un verbo, work, así que tenemos que agregarle ing. I earned it by working hard. I'm thinking about buying a house. About es una preposición, así que tenemos que agregarle ing al verbo buy. About buying. I'm thinking about buying a house. No digas I'm thinking about buy a house. No tiene sentido. She consented to marrying him. To es la preposición, así que el verbo tiene que ser marrying y no solo marry. She consented to marrying him. Y eso es. Como repaso, las preposiciones son palabras chiquitas, pero con una gran importancia, ya que indican la relación, ya sea de tiempo, de lugar o de movimiento entre las diferentes partes de la oración. Las preposiciones existen en cualquier idioma, en inglés y en español también, pero no siempre usamos las mismas preposiciones para las mismas cosas y por eso no pueden ser traducidas directamente. Tienes que aprender cuándo y cómo usar cada una. También hay verbos, tanto en español como en inglés, que requieren una preposición, pero no siempre requieren la misma preposición. A veces en inglés requieren otra preposición y a veces hay verbos que en inglés requieren una preposición, mientras que en español no requieren ninguna, y viceversa también. Y para concluir, cuando un verbo es el objeto de una preposición, o sea, le sigue directamente a la preposición, tenemos que agregarle ing al final del verbo. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por haber tomado esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna. Nos vemos en la siguiente. Ok, bueno. Como se acaban de dar cuenta, las preposiciones son un poquito más difíciles de entender, así que vamos a realizar algunos ejercicios. Hoy no vamos a dejar ninguna tarea, no se preocupen, pero todavía nos falta un pedazo de la clase, ya les voy a compartir por el grupo de WhatsApp y por acá también el link de la segunda hora de clase para que ustedes no tengan problemas para conectarse a nuestro segundo bloque de clase. Pero entonces lo que sucede también con las preposiciones es que evidentemente son conectores supremamente importantes y que si no tenemos cuidado, pues podemos cambiar completamente el sentido de algo, ¿no? Entonces hay que practicar, hay que recordar y lo más importante es exactamente eso que él nos decía. No existe una traducción exacta para la mayoría de ellas, pueden cambiar de función, pueden cambiar de traducción inclusive de acuerdo a lo que se está escribiendo. Entonces digamos que es como una flexibilidad que tenemos que dar porque nosotros, sobre todo, pues empezando a entender un poco otro segundo idioma u otro tercer idioma,
a veces tenemos un poco pensando que se parece mucho a la estructura de nuestro idioma o a nuestra lengua materna y resulta que efectivamente no es tan así, ¿no? Entonces, eh, digamos que vamos a hacer un montón de ejercicios más para que ustedes puedan entender un poquito mejor el uso de nuestras preposiciones, de las preposiciones para darle sentido completo a un montón de frases y poder utilizarlas bien sin sonar extraños, porque obviamente para nosotros puede que la traducción signifique lo mismo, ¿sí? Pero efectivamente para los nativos suena de otra manera. ¿Qué preguntas tienen? Yo sé que de pronto tienen muchas, pero digamos así como las más inmediatas. Acabo de poner aquí el link de conexión en la segunda parte aquí en este chat. Y acabo de enviar el link al grupo de WhatsApp. Alexandra. Profe, buen día. Es que, bueno, en mi caso, yo no había visto el tema, o sea, me llamó mucho la atención el tema cuando dio los últimos ejemplos de los conectores con el gerundio. Yo, la verdad, no había tenido la oportunidad y me parece un poco más complejo porque dio un ejemplo muy, digamos, no sé si viste, él le dio el ejemplo de que gracias por ayudarme, algo así. Y la frase que él colocaba inicialmente era como yo lo decía, pero no tenía como esa estructura gramatical correctamente. Digamos, hay la posibilidad que, digamos, nos dieras como un ejemplo que en qué casos tan específicos se utiliza ese ing. Es que la verdad ahí sí no lo entendí. Bueno, es que ese es cuando se incluyen verbos, ¿cierto? Después del conector, ¿cierto? Y lo que pasa con el gerundio, para que lo recuerdes un poquito más, por supuesto puedo hablar esta información después. El gerundio es cuando en español decimos ando, endo, ¿cierto? Comiendo, subiendo, trotando, durmiendo, ese es el gerundio, el ing. ¿Sí? El ing se utiliza para esto, para darle sentido también, por ejemplo, a estas frases, pero también, por ejemplo, para hablar de cosas que le gustan a uno después de un verbo, por ejemplo, entonces, I like to jogging in the morning, I like jogging in the morning. Me gusta trotar en la mañana. Y en este caso se suprime el conector to. Entonces, si yo digo I like to jog, me gusta trotar también, entonces ahí cambia el sentido, ¿sí? Pero la traducción para el español va a ser igual. No, en ningún momento decimos en la traducción de jogging con ing, no se traduce como el gerundio en español, sino que se dice trotar como el verbo en infinitivo, sin conjugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá, en el caso de los conectores como tal, es para darle un poquito mayor sentido, ¿sí? Por la estructura gramatical, más que por la traducción, ¿cierto? Es, pues, digamos, lo que uno llega a tener confusión en un primer momento, porque pensamos que de pronto la traducción tiene que ser muy literal y resulta que efectivamente no siempre se da porque sería confusa, sería rara en nuestra gramática española. Puedo hablar un poco más del gerundio y los usos, porque obviamente el gerundio está relacionado con el presente continuo también, que vamos a trabajar en este curso. Pero entonces lo que pasa con los conectores es que ya lo empiezan a agarrar, pero entonces también, por ejemplo, la forma de expresar los intereses también lo toman. No siempre como la acción que se está repitiendo desde un momento hasta un momento en el futuro, que es lo que le pasa al presente continuo, sino para darle un sentido mayor en la gramática inglesa, que es ya más por seguir una norma gramatical que realmente darle uso, el mismo uso del presente continuo como tal, ¿no? El gerundio, pues evidentemente, si lo traducimos exactamente, como te decía, dice ando, endo al final, pero en el ing, pues tiene estas otras funciones, que es compensar como esa falta o compensar esa forma gramatical obligatoria que tiene esa estructura del inglés, que es más hacia ese lado, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando lo utilizamos Digamos, como, perdón, ¿cuál? Como cuál digamos, frase, que no me acuerdo cuál me dijiste. digamos, es que, mira, según lo que te entiendo, digamos, lo que más importante es más como por la parte, digamos, de la parte escrita, no tanto el speaking, sino más como la parte del writing, ¿no? ¿O en las En dos? ambas.
Ah, ok. en ambas. Ok. Sí, Ok. tal como escribes también hablas, ¿no? Ok. Entonces, I like to meet, a ver, I like to jog, ¿sí? I like to jog. Entonces, me gusta correr, pero entonces también puedo decir I like to jogging. Es lo mismo, significa de las dos maneras, pero si lo voy a escribir con ing, tengo que decirlo también con ing, ¿cierto? Es más por norma gramatical, pero sí, claro, si lo escribo con ing, lo pronuncio con ing también. No es que lo separes, no se diferencia, pues, ¿cierto? Y para ellos es necesario entenderlo porque en español no decimos a mí me gusta trotando, ¿cierto? Que sería lo que traduciría exactamente si digo jogging. Nosotros no lo traducimos así, sino que lo decimos me gusta trotar, ¿sí? Entonces, es un poco difícil. A veces mientras vamos ahí haciendo las traducciones al inicio, tenemos que encontrar que las frases estén hechas en el mismo tiempo de composición, en el mismo tiempo verbal, y ahí ya podemos darle un mayor sentido, pues obviamente, a cómo se va a emplear la traducción a nuestra lengua, ¿no? Pero tenemos que respetar pues las normas gramaticales que ellos ya tienen establecidas. Pero es muy buena tu pregunta porque efectivamente yo voy a hablar del presente continuo en este curso y ahí vamos a ampliar un poquito más ese uso y por qué en otras estructuras se utiliza también, pero sin que traduzca o sin que signifique lo mismo temporalmente hablando. ¿Listo? Sí, puede ser un poquito confuso a veces, pero ya uno después se va acostumbrando, pero me gusta la pregunta, Alexandra, para que cuando hablemos de presente continuo que va a ser dentro de poco, puedas entender un poquito mejor eso. Pero si lo escribes, lo dices también igual, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, interesante pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, voy aquí a tomar un pantallazo de cómo vamos. Pueden encontrar en el chat acá de la reunión ya el link de la segunda parte de la clase. Y también en el grupo de WhatsApp ya puse también el link de la segunda parte de la clase. Alguien me había pedido los links por Classroom, hoy los dejé en la respuesta. Vamos a utilizar los mismos links para martes, pues desde que no tenga correo institucional, los mismos para martes y el mismo link para lunes y jueves por los horarios. Entonces, el mismo link con el que nos conectamos los lunes en los dos bloques para el jueves también y los links de los martes son para los martes nomás. Si llegase a suceder que vamos avanzando en el curso y nada que ponen el correo institucional. ¿Listo? Bueno, entonces, ya nos vemos en la segunda parte. Recuerden que deben esperar a que se detenga, pues acabe, digamos, el tiempo de esta sesión para entrar inmediatamente en el segundo link. Y ya vamos con otro de esos conectores y con algunos designadores que también son de uso muy frecuente en el idioma inglés. Y hacemos un par de ejercicios para que ustedes entiendan también un poquito más el uso de estos conectores tan importantes, porque tenemos un montón de palabras que nos ayudan a darle mayor sentido a todo. ¿Listo? Dime, Alexandra. Profe, qué pena contigo, es que quería hacerte una pregunta importante. Lo que pasa es que el día de ayer yo no me pude conectar en ningún tipo de la sesión porque me surgió un imprevisto. Yo quisiera preguntarte cómo es el tema del día, o sea, la asistencia y el tema, bueno, los temas que diste ayer. Qué Bueno, es pena. que ayer hicimos un repaso como de lo básico, entonces puedes encontrar todo el material en Classroom. No he podido hacer lo de la clase, tengo varias clases, sesiones de escena virtual. Entonces, pues me toca pegar las grabaciones, todavía no las he cargado, pero apenas la tenga yo cargo la grabación de la clase también, para que puedas verla. Hoy también quedan pegadas las dos sesiones, las dos grabaciones de las 2 horas separadas, ¿listo? Pero entonces me toca esperar porque tuve como, bueno, con lo que estoy grabando me interrumpe algunas veces las grabaciones, me toca retomarlas, me toca como hacer un compilado de todo lo que grabamos ayer. Pero no te preocupes que todo siempre queda publicado, ¿listo? Ok, bueno. Entonces, muchachos, chicos, jóvenes, apreciados aprendices, nos vemos ya en 2 minuticos en el otro link. Voy a tener aquí esta grabación para continuar en el otro. Ya nos vemos entonces por el otro. Gracias.
Ok, segunda parte de nuestro curso de inglés nivel 2. Ok, bueno, estábamos hablando previamente de las preposiciones. Y vamos entonces a continuar con ese tema que es un poco difícil a veces de entender, pero entonces digamos que vamos a ver cómo utilizarlo prácticamente. A pesar de que en el ejemplo también nos hablaron un poco acerca de lugares, acerca de situaciones como de utilizar algunas de las preposiciones que les mostré y otras aparte, ¿cierto? Digamos que las preposiciones siempre se utilizan mucho para dar sentido. Entonces vamos a ver una de las maneras más comunes para emplear estas preposiciones, que es precisamente dando indicaciones de cómo llegar a un lugar. Bueno, vamos a ver rápidamente algunos de los nombres de ciudades, de lugares y servicios en la ciudad. Digamos que sabemos que hay lugares, hay barrios, hay partes de la ciudad en donde hay ciertos servicios mayores. Algunos viven en zonas urbanas que tienen muchísimos servicios. Cuando hablamos de servicios hablamos de negocios, de servicios gubernamentales, bueno, muchas de estas cosas que tienen como funcionalidad, pues que cada una de las personas que necesita utilizar algo de ello, pues lo pueda alcanzar más fácilmente, ¿cierto? Y entonces, pues en este caso, no es la excepción, también en inglés algunos de los servicios son muy comunes. Algunos se repiten, de hecho hay algunos vecindarios en donde encontramos algunos servicios de diferente tipo. Hay zonas de la ciudad en donde encontramos el mismo tipo de servicio repetido, como que es una zona comercial dedicada al tema. Digamos que lo importante, aparte de saber cómo se llaman los lugares, es saber dar la explicación para llegar a ellos o pedir la explicación para poder llegar también a estos lugares. Y en esto está muy involucrado el tema de las preposiciones, de movimiento, de lugar, de ubicación. Las de tiempo no tanto, pero por supuesto están involucradas las demás. Ok, las preposiciones entonces de lugar nos van a permitir hacer un poco mejor la explicación de lo que nos están preguntando, de lo que nos están pidiendo indicar dónde queda. De pronto, en algunas ocasiones, de pronto nos hemos cruzado con personas de todo tipo que nos piden ayuda para llegar a un lugar X. A veces no sabemos cómo dar la explicación porque a veces no sabemos dónde queda el lugar, pero a veces sí. Y pues obviamente casi siempre lo hacemos en español, pero algunas veces podemos de pronto encontrarnos algún turista desubicado que no tenga más lengua para comunicarse que sea el inglés, ¿no? Digamos que la intención es que podamos, por ejemplo, hacer esa indicación para ayudarle a las personas a llegar a ese lugar de manera más sencilla. Listo. Lugares de la ciudad, lugares de servicios como tal, para que ustedes vayan también conociendo este vocabulario. Recuerden que todo este material queda colgado para que ustedes lo puedan ver y todos los links de todos los videos también. Les recomiendo entonces que si quieren puedan empezar a seguir, por ejemplo, los youtubers que vemos en clase para que ustedes también puedan ensamblar más vocabulario, practicar en sus ratos libres. Entre más consuman contenido en inglés y más consuman contenido que les ayude con el tema gramatical, mucho mejor para ustedes porque obviamente podemos hacer más rápido el avance. Entonces de pronto recomendaciones, asistir eso sí muy juiciosos a las clases, pero también empezar a profundizar en sus ratos libres todo lo que puedan. Little Smart Planet presents The City. Parts of the city. This is our city. It's really big, and there are so many things. Sorry, se me olvidó poner los subtítulos en español para que ustedes puedan encontrar más fácil la... Oh, por Dios, no los tiene. Ok. Pensé que los deshabilitaron. Ok. Pongan atención a cómo se refieren, obviamente, a los lugares de la ciudad
y vamos a buscar entonces que sean todos son servicios. This is our city. It's really big, and there are so many things to do and to see. Come, let's go and explore it. The school is a very important place because it's where children go to learn. At break time, they go out to the playground. The park is full of people who go for a walk. There are also animals. In the evening, you can go there to play. Oh, look, a police car. It's probably going to the police station. The police station is full of policemen. They are in charge of keeping the city in order. At the supermarket, you can buy everything you need. People carry a shopping cart for the groceries. Oh, it smells so good. It must be a bakery. The baker cooks bread and cakes in the early morning. The museum is where the great paintings and art pieces are kept, so we can go and see them. There are always tourists taking pictures. Look, there is a line of people. They must be waiting for the theater to open. There is a great play tonight with incredible actors. Theater is fun. This is the swimming pool. Here you can come and swim any day, even in the winter. This is the City Hall. It's where the mayor works. The mayor makes sure everything is fine in the city and takes care of its people. Oh, a fire truck! If we follow it, I'm sure it will take us to the fire station. The fire station is where firemen rest after putting out fires. The hospital is another really important building. This is where people come to get better when they are ill. The hospital is where doctors and nurses work. They cure people. Look, a bus stop. Here is where you wait for the bus when you want to move around the city. Hello, bus driver. We have finished our tour around our city. Isn't it incredible? Ok. Algunos lugares de la ciudad entonces son efectivamente muy fáciles de ubicar. Digamos que cuando hablamos de esos servicios o lugares emblemáticos de las ciudades, entonces resulta que algunas veces, como les decía previamente, nos piden, nos solicitan poder dar algunas indicaciones para llegar, ¿no? Entonces digamos que allí vimos lugares como el colegio, como el parque, la estación de policía, el mercado, que también si le agregamos la palabra supermarket, super a la palabra market, que es mercado, pues tenemos la palabra supermercado, la panadería, bakery, el museo, museum, el teatro, la piscina, la alcaldía, el edificio de bomberos y su camión de bomberos, el hospital, las paradas de autobús y bueno, podríamos seguir hablando de algunos lugares y algunos servicios de los que se pueden encontrar en una ciudad y en algunos vecindarios. Algunas veces hay vecindarios que tienen no un parque, sino 2, 3 parques. Hay muchas panaderías. Encontramos cosas como droguerías y depende como del nivel de cantidad de comercio que encontremos en algunos vecindarios, pues encontramos más o menos como tal estos elementos. Pero entonces lo que sucede también con los lugares de las ciudades es precisamente este tema de cómo pedir y dar direcciones. En este caso entonces las preposiciones van a jugar, como les decía, un papel muy importante
porque las preposiciones nos van a servir para decir cosas como es al lado de, es enfrente de, es detrás de, es cruzando la calle o camine a lo largo de la calle para llegar a ese lugar. En algunas partes, por ejemplo, tenemos que subir o bajar escaleras, subir o bajar puentes, también para encontrar estos lugares. Desde el punto A al punto B camine tanto para poder encontrar este lugar. Y aquí entonces están las direcciones también. El tema de utilizar los términos derecha e izquierda, que sirve mucho para establecer los giros de acuerdo también a la lateralidad. Entonces, derecha es right, izquierda left. Voy a escribirlos aquí en el chat para que los puedan tener dentro de su vocabulario. Entonces, right, también right es pues obviamente derecha en cuanto a dirección, ¿cierto? Left es izquierda en cuanto a dirección, right, ¿cierto? Left, la lateralidad. Si de pronto algunas veces se pierden un poquito, entonces de pronto ya es un tema de recordar, por ejemplo, con qué mano escriben para recordar. Algunas veces hay personas con problemas de lateralidad, no muy graves, pero se pueden confundir fácilmente a veces al dar una indicación para pensar un poco más, ¿no? Y entonces el tema es, por ejemplo, along, que es a lo largo de, across, recordemos que es cruzando, opposite, this is the opposite side of the road, entonces, por ejemplo, el lugar es al frente de, en el lugar contrario a. Entonces, digamos que saber estas preposiciones nos va a ayudar muchísimo a dar indicaciones. ¿Qué podemos incluir también cuando hacemos estas indicaciones? Números. Por ejemplo, términos como cuadra, que es block, es cuadra, como nuestra indicación de cada una de las cuadras por calles. Hay cuadras largas, hay cuadras cortas, depende cómo estemos hablando de la cuadra como tal, ¿cierto? En este caso el block. Entonces, block como cuadra es esta palabra block, ¿no? Como el bloque realmente, pero pues nos referimos a la distancia de lo largo que es una calle, sin hablar de metros, ni de kilómetros, ni nada, sino que hablamos de cuadras, es como de una esquina a la otra. Esa sí, digamos que es una medida universal, por decirlo así, que no tiene una definición específica. Y entonces, por ejemplo, podemos hablar de camine 2 cuadras hacia el oriente, hacia el norte. Bueno, si tenemos algo de información acerca de puntos cardinales, o si no, a partir de esta esquina camine 2 cuadras hacia la derecha, después voltee a la izquierda por 2 cuadras más y encontrará el lugar que está buscando. Por ejemplo, integrar los números es importante para estas descripciones. Voltear, la palabra turn es voltear, girar. Y entonces esto es básicamente lo que hacen, por ejemplo, cosas como Waze y Google Maps en nuestros celulares. Cuando necesitamos una indicación, nos va a dar, cuando le ponemos, por ejemplo, que nos diga las indicaciones en voz alta, dependiendo del idioma en que lo tengamos configurado, pues obviamente si lo tenemos en español nos va a dar las indicaciones en español. En inglés, pues van a encontrar términos como estos: siga derecho por tantos kilómetros, siga derecho por tantos metros. Ellos sí hablan en metros porque tienen directamente la ubicación tomada de georreferenciación satelital, pero nosotros digamos que no tenemos esa capacidad. Si de pronto estamos en la calle de manera más desprevenida, podemos contar cuadras e incluir los números en estas descripciones, ¿no? Dar indicaciones y pedirlas, porque no siempre les vamos a tener que dar, no siempre somos los locales, a veces somos los visitantes, y también cuando estamos hablando de pedir las indicaciones, vamos a encontrar cosas como que, por ejemplo, nos hablen en inglés para decirnos cómo llegar a alguna parte, ¿no? Sobre todo, obviamente, si vamos afuera, abroad. Entonces, bueno. Ese tema es importante para no perdernos. Digamos que esta es una de las situaciones que se emplea normalmente para evitar perderse, evitar confundirse en un lugar que no es el que nosotros conocemos.
Entonces, tanto darlas como solicitarlas tienen, pues digamos, importancia. Y para, pues, pedirlas, entonces tenemos que hacer también ciertas preguntas que nos van a ayudar a entender cómo solicitar. Excuse me, sir, how do I get to the church? Por ejemplo, disculpe, señor, ¿cómo llego a la iglesia? ¿Cómo llego al banco? ¿Cómo llego a la biblioteca? ¿Cómo llego al parque? Entonces, saberse los nombres de los lugares es importante, pero poder entender cómo damos las indicaciones utilizando preposiciones, vocabulario y números también es importante para evitar que una persona se confunda con las indicaciones. En español también hay personas que son un poco, digamos, se pierden fácilmente, se desubican fácilmente. Entonces, dar una buena indicación en el momento adecuado es importante, ¿no? Ya es diferente, por ejemplo, decir qué rutas de buses tomar y demás. Bueno, esta es un poco más sencilla algunas veces, sencillamente es decirle a las personas, tome tal bus en tal estación y se baja en tal parada. Algunas veces ni siquiera lo tenemos muy presente, algunas veces se hacen ajustes de movilidad, cosas como cierre de estaciones, cambio de rutas, entonces digamos que esa no depende tanto de nosotros, sino de pronto qué tan actualizada tengamos la información. Pero muchas veces en el ámbito común y corriente, dar indicaciones de cómo llegar a dónde o cómo encontrar algo es importante. Listo. Entonces vamos a mirar también este complemento acerca de cómo pedir y dar direcciones específicamente. Okay, so what you want to do is go straight on this road and then take a right when you get to the stoplight and then keep going straight for about 3 blocks and then turn right and it's the first house on the right. Hoy vamos a hablar acerca de cómo pedir y dar direcciones. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta la clase, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Hoy vamos a hablar acerca de cómo pedir y dar direcciones en inglés. Es una de las cosas más comunes que hacemos al salir a la calle y salir en público. Entonces es muy importante que sepas cómo. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y migrar con su familia? Cómo hacerlo en inglés. Así que comencemos de una vez. Primero, para pedir direcciones. ¿Qué vas a hacer? Bueno, como siempre, es de buena educación decir excuse me. Disculpe, excuse me para llamar la atención a alguien. Can you tell me how to get to? O simplemente how do I get to? Y después dices el lugar que buscas. Can you tell me how to get to Walmart? How do I get to the high school? En estos casos, el verbo get quiere decir llegar. O simplemente puedes preguntar, where is? Where is the bank? Where is the nearest store? Where is the nearest hospital? O también puedes usar la contracción de where y is y decir where's. Where's the bank? Where's the nearest hospital? Eso de the nearest es el más cerca. La tienda más cerca, el banco más cerca, lo que sea. The nearest bank, the nearest school, the nearest hospital, dependiendo del lugar a donde quieras llegar. O también podrías preguntar, how do I find? How do I find the store? How do I find the church? Or, can you tell me how to find? Excuse me, can you tell me how to find the high school? Can you tell me how to find the park? Or, where can I find a park? Where can I find a hospital? Or, how do I find? How do I find the nearest Costco? Otra manera de preguntar es,
Which way do I go? Which way do I go? Which way do I go to get to school? Which way do I go to get to the bank? Or to find. Which way do I go to find the mall? Which way do I go to find McDonald's? O muchas veces simplemente abreviamos esa frase de which way do I go y decimos which way to. Así de fácil. Which way to the nearest McDonald's? Which way to the high school? Which way to Boston? Hablando de una ciudad. O si voy manejando por una calle y creo que esa calle me va a llevar a un cierto lugar, pero no estoy seguro, puedo preguntar así. Excuse me, does this road lead to? Does this road lead to Cincinnati? Does this road lead to the bank? Does this road lead to Houston? O podemos decir, will this road take me to? Will this road take me to California? Will this road take me to the university? Entonces, estas son varias maneras de pedir direcciones. Pero ¿cómo damos direcciones? Si alguien te pregunta, which way to, o how do I get to, o can you tell me how to get to, pues, ¿cómo le vas a responder? Vamos a ver todas las posibles direcciones en inglés y cómo darlas. Bueno, primero lo más común. De derecho. Sigue derecho. Go straight. Eso es bien fácil. Go straight o keep going straight. Keep going straight es cuando ya vas derecho y nada más tienes que seguir yendo derecho. Keep going straight. O también a veces te dicen, go down this street. O sea, sigue por esta calle. Go down this street o keep going down this street. O road, lo que sea. Ahora, para doblar, hay varias maneras de decir doblar. Lo más fácil es decir go o turn. Go right. Turn right. Es lo mismo. Go left. Turn left. Pero hay otras maneras de decir esto. También es muy común decir take a right. Take a left. O si quieres decir dobla en la segunda calle a tu derecha, que decimos take the second right. O take the first right. Take the third right. O left. Pero también es muy común para los hablantes nativos no decir the right o the left, the first right, the first left. En vez de decir the, decimos your. Usamos el pronombre posesivo. Take your first right. Take your third left. Y una forma un poco más informal de decir doblar, decimos hang. Es raro, pero así lo decimos. Hang a right. Hang a left. Pero como decimos doblar en un cierto lugar o seguir derecho en un cierto lugar, pues decimos ya sea on o at y depende de lo que estamos diciendo. Si estamos hablando de una calle, decimos on. Go straight on Main Street. Turn right on the next street. Hang a left on State Street. Si estamos hablando de una calle, decimos on. Si estamos hablando de un punto específico, usamos at. Turn right at the stop sign. Turn left at the intersection. Hang a right at the fork in the road. Keep going straight at the stoplight or the traffic light. Y bueno, esto es lo básico de dar direcciones. Decir derecho, a la izquierda, a la derecha. Pero hay otras cosas también que podemos decir. Por ejemplo, ¿eres de los que dicen, yo entiendo inglés, pero no lo hablo? Entonces necesitas a los profesores nativos de Open English.
Por ejemplo, go straight until you come to. Hasta que llegues. Until you come to the intersection. Until you come to the traffic light. Until you come to the big tree. Puede ser cualquier cosa hasta que llegues a un cierto lugar. O también podemos decir when you get to. O when you come to. Come y get son intercambiables en esta situación. When you get to the big tree, hang a left. When you get to the bank, turn right. When you come to the intersection, go straight. O keep going straight. O a veces cuando damos direcciones, queremos decirle a la persona que si llega a un cierto lugar, quiere decir que se pasó. ¿Cómo lo decimos? If you come to the curve in the road, you've gone too far. If you come to the big rock, you've gone too far. O if you see a big red barn, you've gone too far. Tienes que darte vuelta en U. You need to make a U-turn. Make a U-turn. Hacer vuelta en U. O darte vuelta en U. Make a U-turn. Y hablando de la carretera, take the freeway o get on the freeway. Take a right on Main Street, go straight for 3 blocks, and then get on the freeway. O the interstate. Get on the interstate. O take the interstate. Y para decirle que se baje de la carretera, get off. Get off the interstate at, estamos hablando de un punto específico, get off the interstate at exit 100. O simplemente get off at exit 100. O no tenemos que decir get off, podemos decir take exit 100. Take exit 371. Estas son las maneras más comunes de dar direcciones. Pero ¿cómo le decimos que ya llegó a su destino? It's the first house on the left. It's the third house on the right. O building. It's the second building on your left. Podemos decir the right, the left, o your right, your left. Es lo mismo. It's the house right in front of the elementary school. O it's the house right across from the elementary school. Para decir que queda enfrente de algún lugar. It's the building right across from the hospital. It's the building right in front of the factory. Okay, so what you're going to do is you're going to keep going straight on this street and you're going to take your first right. Then you're going to take your second left. After that, you're going to continue straight for about 5 miles. And you're going to come to the interstate. You're going to get on the interstate, take the interstate for about 10 miles, and then you're going to want to take exit 50. When you take exit 50, you're going to want to go to the left and then keep on going down that street for a few blocks. When you get to the end of that street, you're going to hang a right. And then you're going to take your third left. You need to continue down that road until you come to the big red barn. If you see a giant walnut tree, you've gone too far. So you'll need to make a U-turn and go back to the big red barn. And when you get there, you're going to want to hang a left and then keep going straight down that street for a few miles. Then you're going to take a right at the fork in the road and keep going until you come to an intersection. There will be a traffic light at the intersection. When you come to the traffic light, take a right and keep going for about 2 miles.
And then you will have reached your destination. It's the third house on the right. Y esa es la manera de pedir y dar direcciones en inglés. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Quiero que escojas un lugar en tu ciudad o tu pueblo y que escribas las direcciones de cómo llegar desde tu casa. No debe ser un lugar demasiado cerca porque es demasiado fácil. Un lugar donde tengas que dar varias vueltas y doblar en varias esquinas para poder llegar. Entonces escribe las direcciones. Si tienes alguna pregunta o duda, lo puedes dejar abajo como comentario. Gracias por tomar esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente. Ok, bueno. Dar direcciones entonces y pedirlas es un tema de enlazar varios factores como preguntas, afirmaciones, números, preposiciones, nombres de lugares y por supuesto saber cómo dar las indicaciones y también saber preguntar hacia dónde vamos o queremos llegar para ubicarlo. En este caso puede ser en ciudades grandes, en pueblos, puede ser inclusive en edificios también para ubicar algunas oficinas, pero siempre se va a utilizar la misma estructura de pregunta, más formal o más informal, y también podemos dar indicaciones más básicas o más complejas dependiendo del caso. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay algunas veces que tenemos que dar indicaciones más complejas porque el camino hacia donde queremos ir es un poco más enredado, de pronto hay que dar varios giros, hay que buscar unas ubicaciones o unas referencias muy particulares. Dependiendo del caso, pues va a requerir un poco mayor habilidad para hacer esta descripción. Aún no vamos a hacer la práctica con esto porque vamos a continuar también con unos designadores adjetivos para poder reemplazar también en algunos casos nombres como tal. Entonces vamos a continuar con this, that, those. Y vamos a ver ese tema también hoy. ¿Okay? La tarea la dejamos el jueves para que puedan realizarla el fin de semana sin contratiempos. Ok. Vamos entonces para this, that, those. This, does, this, those. Bueno, estos son designadores, son adjetivos que se refieren específicamente al reemplazo de decir el nombre específico de un elemento, de una persona, de un grupo, etc. Tiene doble función y entonces lo que sucede es que hablamos de elementos que están cerca de nosotros o que están lejos de nosotros, para hacerlo más sencillo. Y también cada uno de ellos, los que están cerca como los que están lejos, tienen el uso de manejarse en singular para hablar de un elemento o para hablar de dos elementos en adelante a los que me estoy refiriendo. This, T-H-I-S, se refiere a esto, a este elemento. Cuando lo tengo cerca, cuando está en poder mío en las manos o cuando sencillamente puedo señalarlo muy cercanamente a mi presencia física. These, entonces por ejemplo, these are your shoes, estos son tus zapatos. El ejemplo dice, do you like this picture? Porque la tiene en las manos. ¿Te gusta esta pintura? Entonces, algo que se pueda designar muy cercano, un solo elemento. This, que no tiene mucha diferencia en la pronunciación, porque es this, más largo, this, que tiene doble E, sirve para hablar de varios elementos que siguen estando cerca a nosotros, para plural. These flowers are for you. Estas flores son para ti. These are your books. Estos son tus libros. Entonces, los varios elementos cerca. Los dos que se parecen en sonido son los que están más cerca a nosotros. That sirve para hablar de un elemento que se encuentra más alejado físicamente de nosotros. That house,
that car, entonces, I have a car just like that. Tengo un carro justo como ese. Lo estoy viendo de lejos, ¿no? Do you like that picture? ¿Te gusta aquella pintura? Estamos lejos de la pintura. Un elemento. Y those sirve para hablar de varios elementos que se encuentran lejos también. Who are those people? ¿Quiénes son esas personas? Siempre, por eso acá en el indicador que ustedes están viendo en pantalla, aparece una manito que nos ayuda a hablar de si lo estoy señalando. Cuando lo estoy señalando, probablemente es que esté más alejado físicamente de mí. Por eso lo designo como allá, lo que apunto hacia él. No necesariamente tengo que hacer la seña, no tengo que hacer la gesticulación física, pero that para un elemento cerca, those para varios elementos lejos, ¿no? Entonces, that lejos, those lejos, this y this para los dos que están cerca, this con i, this más agudo la pronunciación, this y this para los que son varios. Van a reemplazar, entonces, de pronto, aquel, ¿cierto? Van a reemplazar algunos términos específicos de traducción. Va a ser un poco más fácil. Nosotros también decimos mucho aquel, aquello, este, esto, que es lo que vendrían significando. This es este o esta, ¿no? Y this es estos o estas, ¿no? Para hablar de cerca. Y that es aquel, aquella. Y those, aquellos, aquellas. Este sí ya tiene una traducción, digamos, un poco más fácil de entender. Vean que hay algunas que no siempre cumplen ese tema de que la traducción sea más fácil de hacer para nosotros y de esa manera nos resulta más fácil ubicar los términos como tal. Ya en un segundo, el link de Classroom siempre ha estado en el grupo de WhatsApp para Brian y Carolina. Siempre ha estado allí en el grupo de WhatsApp. Ya en un segundo lo comparto. Ahorita no podía porque tenía abierta la misma ventana. Aquí tengo el link, acá tengo el WhatsApp, el Classroom. Ya lo comparto con ustedes. Ok, listo. ¿Se pueden utilizar en pregunta? Claro que sí. Entonces, no es para decir el nombre designado. Por ejemplo, esta pintura de Guernica, ¿no te gusta esta pintura de Picasso? No necesariamente tengo que dar la descripción completa, ¿sí? Ni tengo que utilizar esos adjetivos que la describen, por ejemplo, estas flores rojas son para ti, sino que lo designo con estos términos. This, that, those. Es cuestión de acostumbrarnos a recordar que this, este, esta, this, estos, estas, that, aquel, aquella, those, aquellos, aquellas. Más fácil no se puede hacer la traducción y el uso de estas dos palabras, de estas cuatro palabras. Solo recordemos, cerca, lejos, singular y plural, para no confundirnos excesivamente. Ok. Lo que sucede con estos es que también tiene esa TH que algunas veces se hace difícil de pronunciar para nosotros los hispanoparlantes, porque tendemos a hacer la pronunciación de la T demasiado fuerte, ¿sí? Nosotros decimos como todo, ¿no? Pío, tetero, decimos la T súper fuerte, y la TH para nosotros no es tan natural. Entonces, algunas veces nos cuesta la pronunciación, no comprender las palabras, porque estas palabras son de los conectores de pronto más sencillos de emplear. Reemplazan entonces algunos elementos gramaticales y no van a permitir que pierda sentido la frase, pero entonces la pronunciación puede ser la que se nos complica un poquito. La TH tiene una particularidad muy importante en el idioma inglés, y es que no hacemos la pronunciación de la T pegada a la lengua, a los dientes, como la hacemos nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer esta inflexión con la lengua, tío, tetero, siempre pegamos. En cambio, en la TH, a pesar de que las T's también se pueden pues, pronunciar un poco más fuerte, es todo lo contrario, es más suave. This. La lengua no pega, no termina de cerrar el sonido explosivo de la T,
sino que hace una salida de aire suave. This, that, this, those. A veces inclusive tiene un parecido a una D, pero no necesariamente es una D como tal de decir dedo, dos. Es también mucho más suave. Está como en el intermedio entre el sonido de la T y la D, pero mucho más contenido de aire al momento de hacer la pronunciación. Y más suave. Español, y el español se caracteriza por la fuerza con la que se hace la pronunciación también de las letras. Y recuerden que en español nosotros las vocales siempre nos van a sonar iguales, independientemente de la combinación entre ellas. En cambio también en inglés pueden cambiar un poquito de acuerdo a la combinación que exista de letras. Y también este this, que siempre va a sonar suave, esta TH, también ayuda a que vayamos practicando. Vamos soltando porque hay muchísimas palabras con TH en la lengua inglesa. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento acerca de this, that, those? Mientras preguntan, les comparto el link de Classroom. Voy a compartir la invitación nuevamente y el link. Acuérdense que apenas se acabe la reunión se desaparecen todos los mensajes del chat para que lo copien o ingresen inmediatamente apenas tengan la oportunidad. Listo, ya están aquí los dos datos. Ok, bueno, no hay preguntas, entonces vamos con nuestro material complementario de this, that, this, those e inflexión de pronunciación para que puedan mejorar un poco el dominio de estos términos. Welcome back to the Gringlish Academy. ¿Alguna vez has confundido this con that or these con those? Si es así, quédate, porque después de ver este video no vas a volver a cometer el mismo error. Así que vamos a estudiar qué significan estas palabras y cuándo debes usar cada uno. Y créeme, es más fácil de lo que piensas. Let's get started. La primera cosa que tenemos que hablar es cómo pronunciarlos bien. El error más común que escucho es que lo pronuncian con una D. This, that, these. Escuchas la D y así no es porque todos están escritos con TH. Y tal vez lo pronuncies así porque así te enseñaron. Pero ahorita te voy a enseñar cómo decirlos bien. La manera correcta para pronunciar la TH es poniendo la lengua en medio de los dientes. Esto obliga el sonido de this, that, these, those. ¿Notaste que mi lengua cada vez está en medio de mis dientes para pronunciar la TH? This, that, these, those. Ahora que sabemos cómo pronunciarlos, vamos a aprender cómo usarlos. Ahora hay dos diferencias entre estas 4 palabras. Las dos diferencias son así. La primera es depende si el sustantivo es singular o plural. Y la segunda cosa es la distancia del objeto. Comenzamos con this y that para que entiendan mejor. Así que usamos this y that cuando el sustantivo es singular. Por ejemplo, a dog, a house, a person, a pencil. Todos esos sustantivos son singulares y por lo tanto puedo usar this or that en la oración. Pero ¿cómo decides cuál de los dos debes usar? Aquí es cuando analizamos la distancia del objeto. Si el objeto está cerca, usarás this. Si el objeto está lejos, usarás that. Por ejemplo, this dog is mine. El perro está cerca mío, está al lado mío y por esta razón diría this dog is mine, porque el perro está cerca. Ahora digamos que este perro está cruzando la calle. Ahora diría that dog is mine. ¿Por qué? Porque el perro está lejos de mí y por lo tanto uso that. ¿Entienden el concepto? Vamos a repasarlo con más ejemplos. Por ejemplo, this house is mine. Digamos que estoy dentro de la casa. Esta casa es mío. This house is mine.
Ahora, si estoy cruzando la calle señalando la casa, ahí diría, that house is mine, porque la casa ahora está más lejos de mí. Si necesitas aprender inglés, tienes que correr. Mi curso está a 95%. Otro. This is Amanda. She's my best friend. Digamos que estoy presentando a Amanda a ti y ella está al lado mío. Por esta razón diría this. This is Amanda. Ahora, si Amanda está por allá, te diría that is Amanda, porque Amanda está lejos. Ve, es un concepto sencillo para entender. Un último ejemplo para que dominen el concepto. Digamos que este es mi polo, y claro que lo es. This is my shirt. Por esta razón uso this. El shirt es un sustantivo singular y está cerca mío, está puesto. Por esta razón uso this. Ahora si lo quito y lo pongo por allá, claro que no lo voy a hacer, pero si mi polo está en otro lugar, ahí diría that shirt is mine. Ve, ya agarraron el concepto. Y algo más para notar aquí es el verbo to be siempre será singular, siempre será is. Porque el sustantivo es singular, el verbo to be también debe ser singular. En cada uno de mis ejemplos escuchaste this dog is mine, that house is mine, this is my shirt. El verbo to be siempre sale is con this y that. Y de las 4 palabras, this, that, these y those, puedes hacer una contracción con uno de ellos. La palabra es that. That y is se combinan para formar that's. Por ejemplo, that's my dog, that's my house, that's my shirt. Y recuerden que no pueden hacer contracción con las otras palabras, solo con that. Y ya que aprendieron sobre this y that, vamos a pasar a las otras 2 palabras, these y those. Usamos these y those cuando el sustantivo es plural. Por ejemplo, dogs, homes, people, pencils, todos estos sustantivos son plurales y por lo tanto puedo usar these or those en la oración. Y el factor que determina cuál de estas 2 palabras debes usar es la distancia al objeto, tal como con this y that. Si el objeto está cerca, usarás these, y si el objeto está lejos, usarás those. Por ejemplo, these dogs are crazy. Estos perros son locos, están a mi alrededor, están ladrando, mordiendo, están locos estos perros y están cerca. Por esta razón digo, these dogs are crazy. Ahora, si estos perros locos están sobre el patio de mi vecino, ahí diría, those dogs are crazy, porque están más lejos de mí. Otro ejemplo, these are my favorite movies. Estas películas son mi favorito. ¿Por qué? Porque están a frente de mí y por esta razón uso these. Y movies es plural, el sustantivo plural. These movies are my favorite. Ahora, si estas películas están por allá, ahí diría those movies are my favorite. Otro ejemplo. These pencils are yellow. Estos lapiceros están a mi alrededor, están cerca mío, por esta razón uso these. Ahora si digo those pencils are yellow, es porque están lejos de mí. Por esta razón uso those. Y te diste cuenta que en cada uno de estos ejemplos usé el verbo to be y fue plural, fue are. ¿Por qué? Porque el sustantivo es plural y por lo tanto el verbo to be, are, también tenía que ser plural. Those are my friends. These are my yellow pencils. Ahora pasamos a un parte súper chévere. Voy a darles ejemplos con this, that, these or those y ustedes tienen que decidir si el objeto está cerca o lejos de mí. Así que comenzamos. This is my new camera. Is it close or far? ¿Está cerca o lejos? Está cerca, usé this. It's close. Good job. Those are my friends. Are they close or far? ¿Están cerca o lejos? They're far. Están lejos, porque usé those. That is my brother. Is he close or far?
¿Está cerca o lejos? He's far, porque usé that. Está lejos. Bien hecho. These are my pets. Are they close or far? ¿Están cerca o lejos? They are close. Están cerca. Excelente. Vamos a hacer un resumen con esta imagen a mi lado. Si es singular y cerca, this. Si es singular y lejos, that. Si es plural y cerca, these. Y si es plural y lejos, those. Espero que esta imagen les ayude a recordar este tema. Y para que no lo olviden, lo voy a poner en un PDF. Este PDF estará en la descripción del video para descargar gratis. Y también habrá lo que todos de ustedes deseen, una tarea. Claro que sí, para que ustedes sigan practicando porque al practicarlo, ahí vas a dominarlo. Y como siempre, gracias por estudiar en The Gringlish Academy. Leo todos sus comentarios y aprecio mucho su apoyo. Así que siguen con el inglés y juntos vamos a aprenderlo. Thanks for watching in The Gringlish Academy and I'll see you in the next video. Bueno, listo. Ya vi por aquí las asistencias. Yo ya tomé asistencia, yo la tomo de otra manera. No se preocupen que si estuvieron conectados todo el tiempo quedan con la asistencia. No se preocupen, efectivamente no tomo asistencia porque algunas veces se toma más tiempo, porque algunas personas a veces no responden incluso cuando las llamamos, pero no se preocupen que la asistencia queda tomada. No se preocupen por eso. Igualmente, relájense un poquito porque de todas formas ahí ya lo más importante es que ustedes estén atendiendo a las explicaciones y pudiendo entender los conceptos más allá de la asistencia. ¿Listo? Ok, bueno. En este caso entonces ya se dan cuenta que lo que sucede con el tema de los complementos y estas palabras que reemplazan otras o las palabras cortas que nos van a ayudar a hacer mejor la composición de frases, pues va aumentando, ¿no? A medida que vamos hablando, a medida que vamos avanzando en el nivel de inglés, pues también vamos a encontrar palabras complementarias. Les voy a pedir que den una repasada al primer material que ya está en Classroom, que fue el de la clase de ayer, repaso como de los conceptos básicos de Inglés 1, y nuevamente retomen esto. El jueves vamos a continuar con otros conceptos y vamos a dejar una tareita un poquito más sustanciosa, teniendo en cuenta pues que obviamente los repasos les pueden servir un poquito para que no se pierdan en cuanto a conjugación, en cuanto a vocabulario y siempre tener a la mano el diccionario, ¿ok? Y bueno, hoy no les dejo tarea para que puedan repasar, para que puedan entrar finalmente al aula de Classroom. Y el jueves a las 2 de la tarde nos vemos nuevamente también para la última sesión de semana. Y ahí sí dejar un ejercicio para que vayan aplicando estos conceptos. Les adelanto que va a ser un ejercicio mixto con temas obviamente de indicaciones, preposiciones, uso de los conceptos básicos y por supuesto también los reemplazos this, das, those, that. Vi por aquí una mano levantada. Perdón, ya no está levantada. Ok, listo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta para cerrar la sesión, aparte de la asistencia, que ya saben que ya la tomamos de una manera distinta. Bueno, entonces les agradezco a todos mucho su asistencia, hoy muy puntuales. Les recomiendo a las personas que están entrando un poquito después para que puedan conectarse más puntualmente debido a que estamos ahí compartiendo pantalla, algunas veces se distraen o a veces ya estamos viendo por ejemplo algún video para no interrumpir la sesión, a veces demora un poco en darles ingreso, entonces les recomiendo entonces el jueves a las 2 de la tarde, ¿ok? Ok, muchas gracias a todos, tengan un excelente resto de martes, excelente semana, have a very good week, and see you again on Thursday, and goodbye at 2 p.m., okay? Bye, teacher. Excellent Bye. week. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bueno, bye.